me gustaría pedirles algo. Yo no sé si ustedes crean o no crean en estas cosas, pero hay algo que les tengo que confesar, que esta manifestación empieza a rondar alrededor de la casa, con pasos muy rápidos, que se escuchan entre las piedras, la tierra de alrededor, las hojas, muchas veces ramas que están ahí. Y súbitamente, sin explicación, a pesar de que las puertas están encadenadas, entra a la casa y ahí es donde comienza algo impensable. Una de sus hijas es acechada por este ente, pero de una manera más íntima, más carnal. ¿Cómo darte cuenta que una construcción, que un edificio, que una casa, Quique, está embrujado? O sea, empieza con esta sensación de cuando llegas y como dices tú, dices, ay, no quiero estar aquí, no me gusta la vibra, no quiero entrar a esa habitación, no quiero estar en este lugar. O es cuando ya hay una presencia, una manifestación. Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Señoras y señores draculones, bienvenidos a un episodio más de Una Historia Antes de Dormir. Y en esta ocasión me encuentro con nada más y nada menos que Quique Huerta, de No Mires por la Ventana. Mi querido Quique, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación a participar en este episodio. Mi estimado Fer, amigos, ¿cómo están? No, pues yo encantado, y agradecido por la invitación, contento de haberla respondido para poder estar acá con ustedes en Una Historia Antes de Dormir. Excelente, el día de hoy, muchachos, estamos listos y preparados porque tenemos un temazazazo. Vamos a hablar nada más y nada menos que de casas, sitios embrujados en México. ¿Cuáles serán los sitios y las casas embrujadas más impactantes, con mayor actividad en todo el país? El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de eso, pero además, obviamente, vamos a estar platicando de las experiencias personales de mi querido Quique Huerta, de experiencias que pues sus seguidores han compartido con él, pero vamos a iniciar platicando un poco acerca de ti, mi querido Quique. Me gustaría a mí saber, pues, cómo fue que empezaste con todo este tema de lo paranormal, de todo esto, cómo fue que te empezaste a involucrar un poquito más y cómo fue que dijiste, pues voy a lanzar un canal de YouTube, me voy a poner a hacer videos a ver qué tal. Pues la verdad es que todo comenzó como con una invitación en un canal, mi estimado Fer, y a pesar de que con toda honestidad a quien me invitó le dije, mira, la verdad es que no me han pasado cosas tan paranormales. A medida que fui caminando este tema de lo sobrenatural, me di cuenta de que sí había habido otras cosas que quizá en ese momento me parecieron como muy lógicas. Bueno, pues al cabo de algunos episodios que fuimos grabando como invitado, a la gente le empezó a llamar mucho la atención mi trabajo y yo creo que al final ellos fueron los culpables de que, a pesar que no era un tema que a mí me gustara, te confesaré como a todos que yo era el que cortaba las charlas de terror en aquellas pláticas con los amigos, ¿no? Ajá. La amenaza era, si siguen hablando de estas cosas me van a disculpar, pero yo me voy a retirar Y yo y ya sabes, igual. no te vayas, no te vayas, espérate, porque además, bueno, eran noches de bohemia, de guitarra, de cantar, que siempre ha sido una de las cosas que me ha apasionado mucho, pero yo creo que la misma gente, la comunidad fue inspirando a este humilde servidor a que se fuera metiendo un poquito cada vez más en el tema de lo sobrenatural. Y ya hoy, el día de hoy, ¿te sientes ya cómodo platicando de estas cosas, Kike? ¿O todavía sigue una parte de ti como que dice, hay ciertos temas que no me gustan tocar tanto, o hay ciertos temas de los que definitivamente no quiero hablar, o ya te sientes mucho más cómodo hablando un poquito de todo? Hay cosas que me cuestan mucho trabajo. Desde luego el chip cambió, ya no es aquel temor, aquel terror. El primer paso para superarlo, bueno, fue ser padre de familia, ¿no? Ya uno se tiene que envalentonar de alguna manera. Y el segundo sí fue el canal, fue una especie de catarsis que yo creo que mucha gente busca cuando viene a platicarnos sus historias, es ir sanando, ir entendiendo las cosas. El miedo siempre, Fer, amigos, es a lo desconocido. Cuando tú de alguna manera empiezas a conocer, no a entender, entenderlo va a ser mucho más complicado todavía. Pero cuando empiezas a ver cara a cara el miedo, te sobrepones, no queda atrás, como platicábamos en el episodio, que te agradezco que hayas estado acá en No Mires por la Ventana. No es luego dicen, ve con todo menos con miedo. No, vas con todo.
realmente con todo, incluso con miedo, pero enfrentándolo, sobreponiéndote, y eso es lo más importante. Que sí tengo algunas reservas, te soy honesto, aunque he tocado ese tema. Pero para mí el tema de la iglesia es un poquito complicado. Yo he sido una persona, no quiero decir religiosa, pero sí muy participativa y tengo afortunadamente muchos amigos sacerdotes, no solo en la iglesia católica, también pastores, ministros en iglesias cristianas. He sido una persona inquieta por el lado espiritual y me ha gustado conocer. En el canal hemos tratado de darle voz a todos y todos han sido escuchados con mucho respeto y tolerancia. Y bueno, pues esa parte me topa un poco ahora, pues hay que publicar en los estados de WhatsApp cuando sale el nuevo episodio y tengo agregados ahí por lo menos unos Ah, ok, 5 ok. amigos sacerdotes y es Ajá. así como, ahora por ejemplo con el tema del fallecimiento del Papa sacamos un pequeño homenaje, un pequeño especial, algo tratando de ser imparcial. Te Sí, repito, sí, sí. aunque tengo mis creencias, mis tradiciones muy arraigadas, desde luego respeto a las personas que piensan diferente y puedo escucharlos, ¿no? Sin embargo, bueno, el emitir una opinión personal, creo que muchas veces me lo reservo. Prefiero la imparcialidad en el canal, este, sin embargo, te repito, sí tocamos esos temas también conspirativos de repente de la iglesia, los errores, porque hay que llamarlo así, las malas decisiones y las cosas que se han ocultado a lo largo de los años. Creo que también es parte de un proceso para que la iglesia cambie, que es muy necesario y creo que ese primer paso lo dio Francisco, pero esa no es la historia que venimos a contar el día de hoy. No, pero todo tiene relación, Kike, así que tú suéltate, tú no te encasilles, tú lo que salga, eso está muy chido. Además, pues me platicabas que eres por allá ¿naciste en Tuxtepec o nada más creciste ahí? Ahí nací, ahí me crié, tengo grandes amigos, ahí aprendí a querer a las personas que me rodean y ellos me quieren muchísimo también. Acá tienes tu casa y tu familia, por supuesto, mi Gracias, estimado Fer, gracias, gracias. amigos, y me va a dar muchísimo gusto recibirte. Además, Oaxaca es un estado lleno de historias, lleno de leyendas, Justo ahí de va, sí. creencias muy particulares y tradiciones. De verdad que sí, muy similar a Morelia, Michoacán. Estos lugares del sur tienen esa característica. Además, es un lugar donde se entrelaza lo místico con lo religioso y lo sobrenatural, y las personas están acostumbradas todavía a escuchar la voz que hace eco en el bosque muchas veces, en los lugares religiosos, en los centros ceremoniales. Y por qué no también decirlo, han aprendido a escuchar esos ecos que hay en las casas que se sienten frías aunque el sol las acaricie, donde las paredes susurran, los relojes se detienen y hay sombras que se proyectan y caminan solas. Lugares que alguna vez fueron hogar y que hoy solo guardan muchas veces el eco del miedo. Dicen, Fer, amigos, que no hay nada más tenebroso que una casa vacía, pero aún así, esa casa está habitada, solo que por lo invisible. Y estoy seguro que, bueno, pues vamos a entrar no a una, sino varias puertas que han permanecido entrecerradas. Y yo los invito a respirar profundo y a quedarse aquí muy juntito a nosotros, porque cuando se trata de casas embrujadas, no siempre la salida es por donde entraste. Exactamente. Oye, creo que todos tenemos una historia relacionada en nuestros barrios, en nuestras ciudades, donde siempre hay un señalamiento, ¿no? Hay en este lugar, en esta casa en particular, pasan cosas. En el caso específico de Tuxtepec, mi querido Quique, ¿hay algún lugar que tú recuerdes en el barrio donde creciste, en tu colonia, que haya sido señalado por tener este tipo de peculiaridades en la que pues, aparecían cosas o se veían cosas o se escuchaban cosas? Fíjate que este lugar del que te voy a platicar era la mezcla perfecta para este tipo de historia. Justo ahí en la plaza central en Tuxtepec, lo que conocemos como el Parque Juárez o el Zócalo de la ciudad, como en muchas de las ciudades en México y Latinoamérica, pues esta plaza central se constituye desde luego por el parque en medio, el Palacio Municipal, que es las oficinas de gobierno del ayuntamiento, y naturalmente tiene que estar ahí al pie también
En este caso, la catedral de la diócesis de Tuxtepec, que en su momento, bueno, pues era una parroquia que pertenecía a la diócesis de la Antequera, conocido así, la capital del estado en Oaxaca, el reino de la Antequera, Ok. históricamente hablando. Y lo curioso de esto es que el edificio vecino de esta parroquia, luego catedral, era una casa verde. Fue una casa que fundaron unos norteamericanos ahí, donde ahora se encuentra el edificio del Museo Casa Verde en Tuxtepec, Oaxaca. Ah, ok, Era ok. un lugar con una arquitectura campirana, ¿sabes? Donde además, bueno, pues había un palomar, un gallinero, muy al estilo de las granjas norteamericanas, Es como toda de un madera. tipo de casa de retiro, quizá para ahí algunos adinerados norteamericanos, o qué era. En un principio fue así, después se convirtió en el hospital. En 1942, en Tuxtepec, Oaxaca, eh, hubo una tragedia de magnitudes muy grandes. La inundación marcó un antes y un después en la vida de Tuxtepec. Eh, esos 3 días de intensa lluvia casi borran del mapa la ciudad. El agua superó los 3 metros de altura y arrasó con aquellas pequeñas construcciones de madera, en su mayoría en aquellos años. Se llevó entre sus aguas, dejando atrás los ecos de los gritos de muchas personas que perdieron la vida en ese desafortunado evento, así como, bueno, pues ganados, siembras, se perdió mucho. Y desde luego, bueno, eso solo fue el principio. Los siguientes días fueron días de mucha enfermedad. Fueron días donde el desastre continuó resonando en toda la región y empezó a llegar la ayuda humanitaria. Desafortunadamente, bueno, pues no todos corrieron con la suerte de contar esa historia. Te voy a decir, Fer, que precisamente la semana pasada, el fin de semana, tuve la bendición de estar sentado en la mesa con la tía Dora. La tía Dora es una mujer que vive desde hace más de 70 años en Estados Unidos, pero que era apenas una niña cuando aquella inundación de 1944. Ella me contaba que los días que siguieron a la inundación fueron días que nunca va a olvidar. El lodo alcanzaba más del 1,5 metros de altura, y mientras lo fueron removiendo, iban apareciendo cantidad de cuerpos sin vida. Las moscas llegaron como una nube negra que cubrió toda la ciudad, y con ella muchísimas enfermedades. Es ahí cuando la Casa Verde comienza a fungir como un centro de salud, como un hospital para las personas del lugar. La plaza, por supuesto, el Zócalo y la iglesia se prestaron como lugares de refugio para que la gente pudiera tener el sustento, la atención médica y, por supuesto, tratar, que era imposible en ese momento, de descansar mientras estaban envueltos en esa tragedia. Desde luego, bueno, pues esa casa, al ser hospital, empezó a guardar estas voces, estos ecos que siguieron resonando con los años. Y en mi infancia, la Casa Verde había pasado de ser un lugar majestuoso, un lugar muy reconocido, a algo en ruinas. Las tablas crujían y era el centro donde muchos de nosotros como niños probábamos nuestra valentía, retándonos unos a otros, diciendo: ¿te atreves a entrar a la Casa Verde? Sí, sí, sí. Era una casa con una altura adicional de 1 metro despegada del piso, donde por debajo podías ver, si te agachabas, ya muchos pedazos de tablas caídas. Ah, ok, Eh, entiendo. Además, bueno, este clásico, la parte de arriba de las casas, te iba a decir el sótano, pero el sótano es el de abajo. Sí, sí, sí. Esta parte de arriba de El las casas ático. norteamericanas, el ático a Ajá. dos aguas, con esa ventana Sí, enfrente. claro, con la eh, típica arquitectura de allá, dices, pues fueron construidos, fue construida con diseño de ellos, pues. Subir era un reto reservado para los más valientes, pero lo hacíamos y allí estábamos. Y
muchas de las personas platicaban que en este lugar pasaban cosas misteriosas, sobre todo en las noches. Obviamente, bueno, los domingos al salir de misa a las 8 de la noche, eran escasos los que se atrevían a ingresar a este lugar. En su mayoría, bueno, pues ya sabrás, miembros de lo que llamamos en algunos lugares el escuadrón de la muerte. Estas personas en condición de calle que abusan del alcohol, sobre todo eran los que habitaban este lugar, pero misteriosamente ninguno de ellos dormía dentro de este lugar. Era un punto de reunión por los días y tardes, pero en las noches la historia cambiaba totalmente. Creo que ese fue uno de los primeros lugares que llamó mi atención y desde luego, aunque entré un par de veces, ya nunca más pude juntar el valor para estar ahí. Había la leyenda, por supuesto, que se iba mezclando con otra muy conocida, que es esta famosa planchada. Había personas que decían que había una mujer misteriosa vestida de blanco como tipo uniforme de enfermera que por las noches se aparecía en este lugar. Además de que algunos vecinos, sobre todo el público infantil, era el que llevaba estas historias sobre extraños ruidos que salían de este lugar. Muchas veces gritos desesperados de auxilio, de ayuda, y algunas veces quejidos y lamentos profundos, como si se tratara de personas que estaban padeciendo alguna dolencia grave. Eso es una de las cosas que te puedo contar de aquí de Tuxtepec, Oaxaca. Después fue demolida y dio paso, por supuesto, a lo que es ahora el Museo Regional Casa Verde aquí en Tuxtepec, que también guarda un poco de historia de aquel lugar de la Casa Verde, entre ellas muchas fotografías y, por supuesto, lo que sobrevive al paso de los años, que son las leyendas. ¿Tú crees que cuando hay lugares que pues sí, se llenan de tanta energía que con el tiempo se perciben como lugares embrujados, pero crees que cuando se tumban, se destruyen para construir algo más, crees que se acaba con el embrujamiento? ¿O tú crees que sí, aún así en la tierra de este lugar se pueden llegar a quedar energías? Mira, pueden pasar una de dos cosas a lo que yo entiendo. Creo que cuando algo quedó impregnado en ese lugar va a ser muy difícil que aunque demuelas la construcción se vaya. Yo creo que se puede quedar en la mayoría de los casos, a menos, aquí va la segunda, que sea algo que esté pegado a un objeto en particular que se encuentre en la casa. Hablemos de algún mueble, hablemos de alguna pintura, hablemos de alguna escultura, alguna pertenencia. Es más, en ese lugar todavía podías ver un par de valijas viejas que pertenecieron muy seguramente a las personas que habitaron en este espacio. Si ese es el caso, va a ser muy difícil pues determinar si se van a ir o no. Si se quedaron pegados a la tierra como tal, que es algo que puede suceder, las historias se van a seguir presentando, en una medida o en otra, pero van a estar ahí. Me llama mucho la atención que sacaras a tema un poquito la cuestión de la planchada, porque precisamente pues el hospital donde surge esta historia, donde surge esta leyenda, pues es hoy considerado uno de los lugares más embrujados de todo el país. Estamos hablando del Hospital Juárez en la Ciudad de México, que está ubicado en la colonia Santa María de Rivera. Este hospital fue fundado desde el año 1847 y como el Hospital de San Pablo, que es otro hospital, más bien así fue fundado como el Hospital de San Pablo, ha sido testigo de innumerables eventos traumáticos, epidemias, terremotos, imagínate recordando la gran tragedia de 1985, y conflictos armados también. Fue reubicado varias veces hasta asentarse definitivamente como el actual Hospital Juárez. Pero una de las figuras más emblemáticas que se dice que habita el hospital pues es desde luego el espíritu de la planchada, una enfermera espectral que viste uniforme impecable y que aparece a los pies de los pacientes graves, algunos de los cuales han reportado sentirse mejor después de verla, mientras que otros fallecen poco después. Una historia de la que se ha hablado tanto y que sigue siempre apareciendo de una forma u otra. ¿Por qué? Pues porque está ahí y porque ha dejado quizá de ser una simple leyenda, una simple historia, y ya ha pasado a ser más bien un episodio histórico que el día de hoy sigue teniendo un eco en muchos lugares donde ocurren tragedias como la inundación de los años 40 en Tuxtepec, mi querido Quique. Y pues bueno, o sea, hablar de lugares embrujados, de casas embrujadas, inevitablemente nos lleva también a hablar un poquito acerca de una de las casas más misteriosas y oscuras y que encierran
tantos enigmas que no sé si tú has escuchado de ella, que también se encuentra en Ciudad de México, que es conocida como la Casa de la Moira. ¿Has escuchado tú de este lugar, Quique? Sí, un poco esa fachada negra que además, no sé si todavía sigue ahí, ahí en San Miguel Chapultepec, pero en sí ya nada más ver la fachada ya te da una idea de las cosas que pueden pasar ahí dentro, ¿no? Sí, correcto, exactamente esa fachada negra. También desconozco si siga pintada de esta manera, pero bueno, en México y en la zona local, ahí en Chapultepec, es muy conocido que este lugar es un lugar donde ocurren cosas, ¿no? Hace mucho tiempo en un episodio donde platicábamos también acerca de esto, hablábamos acerca de la historia de un joven que va pasando cerca de esta casa, empieza a escuchar ruidos y decide entrar. La casa estaba completamente abandonada. Cuando entra, él empieza a experimentar una serie de circunstancias que lo llevan a subir a la segunda planta a través de una escalera muy vieja. Él va subiendo poco a poco esta escalera cuando en la parte de arriba se topa con una imagen completamente aterradora de un hombre colgado desde una de las vigas del techo de la casa. La sangre de aquel hombre todavía escurría a través de su cuerpo y goteaba por sus pies hasta caer en la madera de la casa polvienta. Esta imagen obviamente lo traumó, lo llevó a experimentar sueños extraños. Era un chiquillo que apenas tenía escasos 8 o 9 años, pero que vivió esta experiencia tan traumática que poco a poco lo fue llevando a un lugar muy oscuro, a un lugar y a un túnel del cual este joven lamentablemente nunca pudo salir, porque ¿qué fue lo que hizo? Ya siendo adulto, regresó a la casa de la Moira y se colgó desde una de las vigas del techo. Muchos dicen que el hombre que él vio cuando era un niño, en realidad era él mismo siendo viejo. Es decir, que esta casa fue un tipo de portal que lo conectó con su destino, el cual era morir ahí. Esta casa está ubicada, como bien lo decías, Quique, en la colonia Roma, una de las zonas con mayor riqueza arquitectónica e histórica de la capital. Y la Casa de la Moira es una mansión desde los tiempos de Porfirio Díaz. Tiene 3 niveles y fue construida en 1908 por una familia española acaudalada que misteriosamente desapareció del país durante los primeros años de la Revolución Mexicana. El edificio fue posteriormente ocupado por un hospital clandestino. Aquí otra vez se conecta de alguna forma que cuando hay lugares donde hay personas que están pasando por situaciones feas, por situaciones complicadas, donde hay muerte, donde hay enfermedad, siempre se queda atado algo. Fue operado durante los años más crudos de la guerra de independencia, de la revolución, y la leyenda cuenta que ahí se realizaban incluso abortos ilegales, amputaciones sin anestesia y tratamientos psiquiátricos primitivos. Muchos pacientes obviamente murieron entre sus muros. ¿Cuál crees que sea la relación directa, Quique, con tu experiencia, con las cosas que tú has investigado y has podido compartir con tus seguidores y con otros creadores? ¿Cuál crees que sea la relación de estas muertes dolorosas con el posterior embrujamiento, llamémoslo así, de una casa, de un lugar, de un hospital? Fíjate, Fer, que yo tengo una teoría para casos como este y también para casos de autodesvivimiento. Tú en ese último momento, cualquiera de nosotros, estoy seguro que no quiere irse del todo, ¿no? Hay cosas pendientes, temas pendientes que uno deja atrás muchas veces y a los que uno se aferra fuertemente o simplemente por un tema familiar, ¿no? Nostálgico, pero nadie quiere morir, ¿sabes? Es raro realmente quien quiera hacerlo, y el que toma la decisión muchas veces de salir por la puerta falsa en el último momento, hay esa resistencia a decir tal vez me equivoqué, no era la salida, me arrepiento de estar haciendo. ¿Qué pasa? Que en ese punto, yo lo que creo que pasa es que en ese punto puede haber una especie de energía que emana tan intensa, tan fuerte por lo que estoy viviendo en ese momento, una conexión con algo superior
que puede llegar a encadenarse, a anclarse a ese lugar. El cuerpo físico es algo que al final va a trascender. El cuerpo físico es este conjunto de átomos que está además pegado por los electrones y esta materia va a formar otra materia al final del día. Va a dejar de ser esta nave en la que navegamos a través de este mar llamado vida y se va a convertir en otra cosa, en alimento para las plantas, para algunos animales. La materia es así, no se crea ni se destruye, se transforma, pero con el espíritu es diferente. Eso es lo que yo pienso, que muchas veces esa parte de nuestra alma, nuestro espíritu, como le quieran llamar, pudiera quedarse anclado a estos lugares por esa tensión energética tan fuerte que vive en ese momento y así como el cuerpo siente ese temor, ese arrepentimiento, el espíritu debe tener un reflejo similar de negarse a trascender, a no dar ese paso a lo que sigue, sino obligarse a quedarse en ese lugar por lo que sea, por ese tema pendiente, por la familia, por alguna situación en particular. Entonces, bueno, esa es la teoría que tengo yo sobre estos lugares. Y esa frase que me resuena en la cabeza y que me encanta decirla, pues el tema es que después de la tragedia viene la leyenda. Por alguna razón, cuando hablamos de temas trágicos, sanguinarios, muy fuertes, algo pasa. Una persona que trasciende en paz, ahí como muchos le llaman la muerte de los justos, alguien que simplemente cierra los ojos y en el sueño profundo trasciende, pues no va a haber este tipo de situaciones, ¿no? Ya hemos escuchado algunas historias de la familia, quizá donde la abuelita no, y la abuela no, falleció tranquila en su cama. ¿Y qué pasa? No pasa nada, a veces voy, me acuesto en su cama y estoy en paz. Pero si es distinto, si es más trágico, si es más desgarrador el suceso, hay gente que dice, no, es que no puedo entrar en ese cuarto. Algo hay ahí. No puedo entrar a ese lugar, a la sala, no me puedo sentar en el sofá donde solía sentarse porque algo se siente, esas energías quedan pegadas. Es mi reporte, Joaquín, dijeran en las noticias. ¿Cómo darte cuenta que una construcción, que un edificio, que una casa, Quique, está embrujado? O sea, empieza con esta sensación de cuando llegas y como dices tú, dices, ay, no quiero estar aquí, no me gusta la vibra, no quiero entrar a esa habitación, no quiero estar en este lugar. O es cuando ya hay una presencia, una manifestación. Yo creo que hay personas que sí tienen esa sensibilidad, ¿sabes? De rápidamente percibir cuando algo anda mal ahí. Habemos quienes no nos damos cuenta hasta que ya tenemos ese susurro en el oído, ese aire frío recorriendo la habitación, esa baja de temperatura, o muchas veces la manifestación puede llegar a ser mucho más intensa y llegar al plano material, y que sea una agresión directa sobre nosotros. Hay un caso que te quiero contar que es una de las historias que traigo para ti y la comunidad del día de hoy, donde esa manifestación fue muchísimo más allá. Esto me lo platica un gran amigo que ya me acompañó en el canal en un episodio y tenemos pendiente el número 2 porque han seguido saliendo historias. Me dice Quique, es precisamente de acá, de la ciudad donde yo me encuentro. Okay. Mira, se me mueven cosas y ya estoy empezando a voltear a ver qué es. ¿En serio? Definitivamente, dijeras tú, pasan cosas cuando estamos contigo, ¿eh? Es que al hablar de todo esto, pues inevitablemente pues se mueven energías, ¿no? Sí. Inconscientemente entramos en un mood diferente al del día al día. Cuando se platican estas cosas, pues es que tu corazón, tu mente, tu espíritu están enfocados en escuchar estas historias y de alguna forma se vuelven un poquito más susceptibles a experimentar cualquier cosa. Así que si está pasando algo en estos momentos en sus casas, pues ustedes tranquilos, no pasa nada. Coméntenos ahí qué rollo, qué están sintiendo y vamos a escuchar la historia que tiene preparada para contarnos Quique. Un grupo de amigos decide adentrarse en una comunidad no muy lejos de aquí. Es un viaje muy interesante. La comunidad se llama Usila, es uno de los más de 500 municipios del estado de Oaxaca y es parte de la sierra, precisamente de la Sierra Juárez. Lo que te quiero platicar es que ellos de repente dicen, oye, vámonos de cacería. Hay una persona que conocemos de la comunidad
hay que cruzar el río, subir en el sentido contrario del río aproximadamente unos 45 minutos en lancha y pues vamos a llegar a la casa de este señor que es muy experimentado. Además, en ese entonces era una zona donde todavía se permitía este tipo de actividades. Bueno, pues ahí van, ¿no? Con sus provisiones, y pues a buscar la aventura, pero la aventura que encontraron no era precisamente la que iban a buscar. Esa tarde llegan sin ningún problema, pero ya marcaba mal clima para los próximos días. Sin embargo, bueno, pues decidieron continuar con el plan. Llegan a la casa de, vamos a llamarle Don Porfirio en esta ocasión, Ok. y muy amablemente los recibe. Fue una tarde para descansar. Es un viaje no tan pesado, bueno, más bien no tan largo como pesado. Son aproximadamente unas 4 horas y media de viaje hasta el punto donde llegaron, 3 de Tuxtepec, Oaxaca, hasta la ciudad de Usila, 3 horas y media tal vez. Y pues al final ese viajecito en lancha de 40 minutos pues deja mal parado a cualquiera. Es una tarde de charla, de plática, y conforme empieza a caer la noche, pues también empiezan a aparecer estas historias. Imagínense en un lugar en medio de la sierra, para donde voltees hay montaña, con la peculiaridad de que en esta región, para donde mires, todo ha reverdecido. Grandes árboles, matorrales, árboles frutales. Estás prácticamente en la selva. Es una zona selvática muy húmeda. Eh, pues ya te imaginarás cuando cae la noche en medio de estos árboles donde ni siquiera la luz de la luna se hace presente porque Los ruidos, las hay sombras, todo, ¿no? hay mal clima. Hay mal clima y la luna no está presente esa noche. Como te repito, lo que sí está presente son las historias. Lo que notan es que don Porfirio se retira del lugar donde estaban. Era uno de los pasillos de la casa. Esta casa estaba rodeada por 4 pasillos y alrededor no hay más casas, sino hasta aproximadamente unos 350 metros de distancia. Están muy dispersas y era, si acaso, 10, 12 casas. El punto es que colocan estas hamacas alrededor de la casa, porque eran sobre 8 personas las que estaban de visita en este lugar y no podían quedarse adentro de casa de don Porfirio, porque pues don Porfirio tenía su familia. Entre los miembros de la familia, dos jovencitas de más de 20 años. Entonces pues ahí estaban, y el elemento perfecto para que la historia se torne tenebrosa es que no hay luz eléctrica. En este lugar los acompañan linternas de batería, una radio con pilas, una planta de energía que para el caso falla, entonces pues no hay luz en la casa, ¿no? Ok. Estas lámparas de gasolina, una cosa que hasta el momento no molestaba a nadie. Don Porfirio se despide y les dice: jóvenes, yo los veo que están pues muy metidos en su plática, pero me gustaría pedirles algo. Yo no sé si ustedes crean o no crean en estas cosas, pero hay algo que les tengo que confesar. En este lugar, varias noches al mes, hay algo que nos viene a visitar, y la verdad es que no es nada agradable y me siento obligado a platicárselos. Y todo el mundo pues se quedó serio, porque los 2 que conocían a don Porfirio sabían que no era de contar ese tipo de cosas y les extrañó mucho. No habían sido testigos de lo que pasaba en ese lugar. Cuenta don Porfirio que esta manifestación empieza a rondar alrededor de la casa con pasos muy rápidos, que se escuchan entre las piedras, la tierra de alrededor, las hojas, muchas veces ramas que están ahí. Y súbitamente, sin explicación, a pesar de que las puertas están encadenadas, entra a la casa, y ahí es donde comienza algo impensable. Una de sus hijas es acechada por este ente, pero de una manera más íntima, más carnal. Y esta muchacha, cuando eso sucede naturalmente, pues comienza
a gritar, a pedir auxilio. Y don Porfirio les confiesa esto a los visitantes y ante la mirada atónita de todos, continúa platicándoles que esto ya se ha repetido en muchas ocasiones. No se lo explican, que han llevado sacerdotes incluso, y que nada ha cambiado. Esta casa, de alguna manera, comenzó a recibir esa visita. Y al otro día, naturalmente, cuando van a ver a la chica, pues a pesar de que nadie pudo haber entrado a la casa porque las cadenas y los candados están puestos, ella amanece con marcas en su cuerpo, moretones, rasguños, incluso hablan de mordidas. El punto es que entonces la noche ya se volvió incómoda para ellos. Este lugar ya no era nada grato y no hay señal de celular. Entonces, bueno, pues te refugias en los pocos juegos que sin señal puedas traer en tu dispositivo. Y a unos de estos jóvenes, un grupito, pues les dan las 2 de la mañana. Y en ese momento empiezan a escuchar como algo se escabulle en las sombras. Empiezan a encender sus linternas, despiertan a los demás y se empiezan a escuchar. Estos no son pasos, ¿sabes? Estos son garras de un animal, no grande, pero en su expertise como cazadores, un animal mediano. Por supuesto, todos toman el arma con la que estaban durmiendo ya a un lado, porque pues es una zona donde habitan jaguares también, y no hay nada. En ese momento, las puertas se azotan, las cadenas empiezan a sacudirse muy fuertemente y lo que más temían, la chica comienza a gritar en ese momento. Todos se levantan, empiezan a sacudir las puertas de la casa, escuchan cómo la familia dentro de la casa se despierta. Es algo que dura escasos segundos, pero que deja atónitos a todos. En ese momento, el sueño, conciliarlo ya no es una opción. Para muchos es vámonos de regreso. Sin embargo, en ese momento, pues no hay lanchero en el lugar. Sí, a mitad de Nadie los puede madrugada. regresar a la comunidad. Y para colmo está lloviendo. Y la lluvia estaba pronosticada para 2 días seguidos. Eso quiere decir que el lanchero no iba a ir por ellos hasta 2 días después. Es más, en ese momento todos somos muy hombres, Fer, pero no faltó uno que se quebró al grado del llanto, como un niño. Esto me lo platica mi amigo y la verdad que es un tipo muy, muy derecho para sus cosas. Me dio santo y seña, por supuesto. Sé quiénes son las personas que estaban ahí y te puedo confirmar que son personas que no son malas personas, pero son personas recias de carácter y fuertes. Esa fue la última vez que visitaron ese lugar. La verdad es que son cosas que nadie quiere vivir. Y por lo menos hasta antes de la pandemia, esto ya tiene algunos años, pero por lo menos hasta antes de la pandemia, siguieron teniendo contacto con el lanchero que los llevó y esta manifestación seguía aterrando a esa pequeña comunidad de 12 casas y ya esta muchacha no era la única a la que acechaba. ¿Qué sucede en ese lugar? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien despertó alguna entidad? ¿Por qué está pegada a esta pequeña comunidad? Hasta la luz de hoy nadie se lo explica. Perdieron contacto, ya no quisieron saber más de lo que estaba sucediendo ahí. Pero esta historia la platica uno de los 8 que estuvo esa noche en ese lugar. Y me dice Quique, yo no lo podía creer, no daba crédito de verdad a lo que estaba sucediendo en esa casa. Y en este caso, bueno, pues no era una sola casa, comenzaron a ser todas las casas de ese lugar. Wow. Impactante. ¿Cómo hay seres de el bajo astral que se alimentan de la energía de las personas? No solo de energía sexual, no solo de energía de felicidad, no solo, porque cuando hay una presencia así hasta se percibe cómo
como si toda la felicidad del mundo se extinguiera, ¿no? Como si entrara una especie de un sentimiento depresivo muy grande, de ansioso, de que estás intranquilo, pero también estas entidades pudieran alimentarse de energía, de tragedia, de energía de muerte, de energía de sufrimiento, de tortura. Y es que existe también un lugar que se ha convertido pues en tendencia, no solo en redes sociales, sino hasta en noticieros, Quique. Y estoy hablando de un lugar que también está en Ciudad de México, que es el Hotel Posada del Sol. Me imagino que has escuchado de este lugar. Sí, un poco, sí, claro. Y este lugar, pues precisamente va con esto, porque este edificio fue concebido por allá en los años 40 por un señor tocayo llamado Fernando Saldaña Galván como un hotel de lujo. Esa era la intención, que incluiría jardines, galerías de arte y hasta un teatro. Sin embargo, problemas financieros y rumores de corrupción truncaron el sueño. El hotel nunca fue inaugurado oficialmente, es decir, nunca funcionó como tal. Pero Fernando, según algunas versiones, se quitó la vida precisamente por todas estas cuestiones de problemas financieros y corrupción y todo esto. Se quitó la vida dentro de este edificio. Y aunque otras versiones afirman que simplemente desapareció, pues otros dicen que efectivamente ocurrió esto. Y desde entonces el lugar ha sido víctima del abandono y escenario de rituales y cosas extrañas. Pero una de las que más nos pueden dar indicios de por qué sucede todo esto en este hotel que les decía se ha vuelto muy popular en los últimos años, pues es debido a que hay una serie de historias y leyendas asociadas a su pasado. Y una de las más interesantes y que pudiera conectar todo esto es precisamente que se dice que el dueño se quitó la vida y luego que fue un centro de tortura y ejecución de estudiantes durante los años 70, utilizado por nada más y nada menos que uno de los personajes más oscuros de la historia de este país, Arturo el Negro Durazo. Estas historias, junto con alguna simbología que luego ha sido encontrada en el lugar y con un pequeño altar que es muy conocido y que se ha mostrado en redes sociales, un altar dedicado a una niña, pues ha alimentado la leyenda de que el Hotel Posada del Sol es de los lugares más embrujados del país. Un lugar que, mi querido Quique, ¿te atreverías a explorar de noche? Yo eso se lo dejo a los especialistas, mi estimado Fer. ¿Alguna vez has hecho algún tipo de exploración? ¿Has ido a algún lugar con la intención y a sabiendas de que ocurren cosas extrañas ahí? Sí, fuimos a la aventura el año pasado, todavía lo recuerdo perfectamente. Estuvimos en la Sierra de Oaxaca. San Juan Evangelista Analco es un lugar ampliamente conocido por su misticismo. Además de que es el hogar y punto de encuentro de algo que nosotros llamamos chaneques, que no son otra cosa que parientes lejanos de los duendes y de los aluches. Hay otros personajes que convergen en ese lugar. Grises han sido fotografiados en este lugar y además hay un ente muy especial, la dama, o más bien la dueña del lago le llaman. Hay unas cabañas, ahora es un centro ecoturístico en San Juan Evangelista Analco donde nos hospedamos y hay un lago bastante grande y de noche no te quiero platicar. Además, en las tardes, cuando baja la neblina en la sierra de Oaxaca y en la Sierra Juárez, es un lugar por demás escabroso. Ahí estuvimos 1 de la mañana en medio del bosque, ahí en la sierra, tratando de encontrar algunas situaciones y la verdad es que es una experiencia fuerte y aunque no tuvimos lo que pudiéramos llamar un éxito rotundo, sí hubo manifestaciones esa noche y es algo que no lo volvería a hacer. No sé, a menos que no haya de otra ni vuelta atrás y me digas, ¿sabes qué, Quique? Nos vamos aquí a un lugar cerca de Morelia y agarra tu maleta porque eso veniste. Pues ahora sí que no me rajo, pero que digas que tenga yo muchas ganas de aventarme una exploración, ¿no? Es que está bien complicado porque, fíjate, hace poquito platicaba con Morras Malditas. Ellas vinieron a dar un show aquí a Morelia hace no mucho, en el mes de marzo.
y ellas experimentaron una situación muy rara porque precisamente en el lugar donde dieron el show, aquí en el centro histórico, dicen que ellas percibían situaciones muy extrañas y que fue un show bastante denso, pero a partir de ahí se derivó en una serie de cosas extrañas que les ocurrieron, desde que no pudieron dormir bien, desde que todas soñaron con un mismo personaje, desde que tuvieron pensamientos muy extraños, y ellas dicen que a algo se les pegó en ese lugar y en ese espacio, donde fueron a hablar de cosas pues paranormales, de situaciones extrañas. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil puede ser que en una exploración algo se te pegue? Yo creo que es qué tan abierto y perceptivo y receptivo vayas. Aquí vamos a entrar en un tema que es largo, pero las energías, ¿no? Luego te dicen, oye, es que estás vibrando bajo, es que estás vibrando alto, y si tú traes esa vibración, pasan cosas. Te voy a resumir rápido una teoría que tengo, donde convergen varias cosas. Mira, la percepción sensorial está limitada a nuestros 5 sentidos. Te da de aquí a aquí, llámese oído, tacto, gusto, vista, lo que tú quieras. De aquí a acá. De aquí para acá, ya no lo percibes, de aquí para acá, tampoco. Hay una cosa que se llama teoría de las cuerdas. Esto es física pura, que dice que las partes más ínfimas de un átomo son pequeños filamentos vibrando en ciertas frecuencias, y eso es lo que da masa, volumen, incluso energía y temperatura a las cosas. Sí. Partiendo desde ese punto de vista, si hay cosas que nosotros no detectamos, va a haber frecuencias que de aquí para acá y de aquí para acá no percibimos, pero no quiere decir que no existan. Y partiendo de la teoría de las cuerdas, si eso está vibrando a una frecuencia que no distinguimos, va a estar ahí. ¿Qué puede pasar? Que en algún momento esa vibración cambie, porque físicamente eso es posible. No estoy diciendo que sea cierto, pero es posible. Si tu vibración baja o sube, depende. Y la vibración de esas cosas, que es alta, baja, o si es baja, sube, pues Sí. entonces va a llegar un punto donde se van a encontrar. Y ahí es donde tú percibes, donde tú ves, donde tú ya hiciste match, ya hiciste Sí, sí, clic sí, se con abre esa algo de eso ventana, que, ¿no? Se abre esa ventana hacia un mundo que antes no percibías precisamente por no estar en esa misma frecuencia. pero bueno, esas son las hipótesis, las teorías del mundo paranormal del tío Quique. Este, No, Me pero suena gusta, por bastante lógico, o supuesto, ¿no? sea, tiene bastante sentido lo que dices, porque pues es que hablar de física cuántica es un mundo que todavía está en exploración y que pienso yo que cuando por fin se descubran los secretos de la cuántica y se revelen por fin y se comprueben todas estas teorías, es cuando posiblemente demos un paso más para poder explicar fenómenos paranormales que antes no podíamos explicar. Eso va a suceder en algún momento. Mientras, pues vamos a tener que seguir disfrutando de las historias. Y algo que platicábamos, Fer, ahorita en este episodio y cuando estuviste allá conmigo en No Mires por la Ventana, es que pareciera que hay un tema sociodemográfico en las historias y que todo pasa en el sur, ¿no? O del centro de México hacia abajo, que es lo que hemos venido platicando. Pero vamos a transportarnos, si me permites, ahora a la zona norte del país, porque allá en el número 1026 de la calle Aramberri, en la ciudad de Monterrey, también pasan y pasaron y parece que seguirán sucediendo cosas. En esa dirección se alza una vieja casa. Como en muchos de estos lugares, sus muros guardan secretos ecos que resuenan, y además es un lugar que a primera vista pues podría pasar como una casa cualquiera. Pero los que conocen la historia sabrán que ese sitio está de alguna manera marcado por dolor, sufrimiento y también por la muerte. Ok. Ha sido testigo la casa Aramberri de uno de los crímenes más atroces que la ciudad haya conocido. Pero esa no es la única razón por la que se conoce el lugar y por la que sigue siendo tan temido y evitado. Allá por 1993, la tranquilidad de Monterrey se rompió abruptamente por una tragedia que ocurrió ahí. Una madre y su hija fueron desvividas de una manera sanguinaria, algo que no hay palabras para describir
porque la verdad se quedan cortas, los detalles nunca se revelaron. Pero bueno, la noticia por supuesto comenzó a llegar a oídos de la gente y ahí es donde empiezan las especulaciones. Después de la tragedia inicia la leyenda. Se decía que la casa estaba maldita, que las almas de las víctimas no habían podido descansar, trascender, y que sus gritos todavía llenaban los pasillos de este lugar como si el tiempo no hubiera pasado. Nunca se resolvió el crimen del todo. Se supone que los culpables fueron arrestados, pero había una motivación detrás de aquello que quedó enterrado en las sombras. Al final la casa condenada al abandono, los rumores creciendo a su alrededor y multiplicándose, y es donde se dice que estas dos almas, la madre y su hija, todavía rondan el lugar. Esa, mi querido Fer, amigos, es apenas la mitad de la historia. Lo que ocurre después con el paso de los años es que hay personas que se empiezan a acercar a este lugar y eso es lo que realmente hace que la historia se ponga siniestra. Al igual que nosotros, Fer, empieza a haber un grupo de jóvenes bastante motivados por el fenómeno paranormal que se convierten en investigadores. Uno de ellos, José Luis, que me pide reservar su identidad, es invadido por la curiosidad hacia lo desconocido, y eso era algo que lo había marcado desde muy chavo, ¿no? Al final, bueno, había recorrido un par de casas abandonadas, entrevistaba a personas que afirmaban tener encuentros con lo inexplicable, pero cuando él escucha sobre la historia de la casa de Aranberry, algo en él da un giro. Empieza a sentir una especie de llamado, no solo por la atracción del tema sobrenatural, sino porque sentía una especie de conexión personal. Una noche toma la decisión de entrar a esta casa y me cuenta aquí que el ambiente ahí dentro es distinto. La leyenda, las historias empiezan a cobrar sentido de alguna manera y es un lugar que cuando te das cuenta te abraza con su silencio. Ahí estoy, cruzo el umbral de la casa y al principio, bueno, pues solo escuchar el eco de mis pasos, no había luz en el interior y yo estaba muy alerta. Sin embargo, yo sentía la presencia de algo, como si alguien me estuviera observando. En un principio el temor era que fuera una persona que me hubiera seguido a este lugar y pues yo llevaba equipo valioso y tenía miedo de que me hicieran algo. Sin embargo, ese llamado, esa conexión me obligaba a seguir. La temperatura en la casa, bueno, pues a pesar de que Monterrey es un lugar frío en la temporada invernal, se empezó a sentir mucho más calador. Algo yo percibía que se estaba acumulando, además de los nervios ahí en mi pecho. Empecé a explorar las habitaciones y todo se empezaba a intensificar, cada rincón era diferente, y pues empecé a revisar mi grabadora, hice una pausa, no había registrado nada a primera vista. Sin embargo, justo cuando yo tenía la cinta puesta empiezo a escuchar unos ruidos extraños. Pongo pausa, la regreso, vuelvo a revisar y no hay nada. Me doy cuenta que no era la grabadora, que en ese momento se estaban escuchando cosas. Y claramente un golpe sordo y después como si algo se arrastrara en el piso. Me doy cuenta abriendo los ojos, encendiendo mi linterna, que no había nada ahí. Posteriormente en las grabaciones solo estática y silencio. Pensé que el miedo me había alcanzado, pero pues al final tomé la decisión de seguir adelante. Llegué a una habitación que estaba cerrada, la chapa trabada, parecía cerrada con llave. Sin embargo la empecé a forzar, la pude abrir y era una habitación vacía casi en su totalidad. Lo único que había en el centro de esta habitación era una silla de madera. Una silla oscura, como dándome la espalda. Y lo más perturbador es que había todavía los restos de un espejo en la pared. Por la comisura del ojo alcanzo a ver en ese espejo como si algo se reflejara en el cristal.
pero además era algo que me llamaba. Entonces yo me acerco a ese espejo y esperaba yo ver mi reflejo. Sin embargo, no pude notar nada. No sé si era el polvo que cubría los fragmentos de esto, pero en ese momento, Quique, yo empecé a sentir mucho sufrimiento, una pena muy grande, y era como si yo mismo estuviera viviendo aquellos últimos momentos de estas pobres mujeres. Hubo un punto donde yo me sentía atrapado, quería correr y no podía, estaba como congelado. Empecé a colapsar y traté de correr. Cuando yo quiero salir de esa habitación me doy cuenta de que, no sé si por los nervios, pero la puerta estaba cerrada. Yo empecé a forcejear. Era como si no me quisiera dejar salir. En un momento jalo con todas mis fuerzas, salgo corriendo a la calle. Pero Quique, esa sensación de ser observado no desaparecía. Me daba vueltas en la cabeza todo aquello que vi. Era muy, muy raro. Y te podría decir incluso que fue algo que me dejó definitivamente marcado. Hoy, amigos, Fer, la casa Aramberri allí en Monterrey sigue en pie, sigue desafiando a la gente, y estoy seguro que no importa cuántos años pasen en este lugar, va a seguir siendo un lugar donde los ecos de aquel crimen y además el sufrimiento de estas personas no van a dejar de resonar. Es una casa definitivamente con una maldición. Estoy seguro que hay almas atrapadas ahí, que esto va a persistir y que todos los que se atrevan a acercarse van a sentir el peso de lo que ocurrió en ese lugar, como si el mismo tiempo hubiera detenido estos acontecimientos. Así que bueno, pues si alguna vez se atreven de alguna manera a caminar por el número 1026 de Aramberri, no miren por la ventana. México es un país de historia milenaria, aquí, que de pueblos que construyeron pirámides, ciudades flotantes y leyendas que resuenan en cada rincón. Pero también es tierra de sombras, de secretos sellados entre paredes viejas y edificios que, aunque abandonados, siguen muy habitados, como bien lo decías. Por algo que no se ve, algo que está ahí oculto entre las sombras. Hoy, pues recorrimos algunos de los lugares donde el pasado se niega a morir, donde los lamentos del más allá se confunden con el viento. Y es que cada rincón de estas estructuras cuenta una historia, pero algunas de ellas, pues probablemente o quizá, no quieren ser contadas, quieren ser vividas, experimentadas. Quizá al visitar uno de estos lugares no solo te enfrentes a una historia del pasado, sino al eco vivo de un alma que nunca se fue. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a escucharlo? ¿Estarías dispuesto a entrar en uno de estos lugares? Déjanoslo, por favor, en los comentarios, que si se arma un buen grupo, pues nos lanzamos todos de aquí, ¿o qué? Jalo, dijera la chaviza. Jalo. Quique, un gustazo, de verdad. Qué buena plática, qué buena charla. Hay tantos lugares. Digo, podríamos hacer una lista de 100 lugares embrujados en México, por supuesto que sí. Casas donde han ocurrido crímenes, por supuesto que sí. Pero creo que hemos ido de norte a sur explorando algunas de las historias más interesantes y más siniestras en algunos de los lugares más embrujados. Por favor, Quique, ¿dónde te puede seguir la gente? Échanos todo el comercial de tus redes sociales, por favor, para que la gente vaya corriendo a suscribirse en estos momentos y a escuchar más historias de No Mires por la Ventana. En su casa, así en el canal de YouTube, No Mires por la Ventana, de su amigo Quique Huerta, redes como Facebook, Instagram, TikTok, igual, @No Mires por la Ventana. Va a ser un placer recibirlos, poderlos saludar y saber que vienen, por supuesto, de acá, con mi amigo Fer, de una historia antes de dormir. Ese es el lugar y es una ventana que está abierta para ustedes de par en par, por supuesto. Pues ahí está, Draculones, ya saben, por favor, vayan en estos momentos a las redes sociales, al canal de YouTube de No Mires por la Ventana, píquenle al botoncito de suscribir para que puedan pues, disfrutar de tantas historias que platica Quique en ese canal. De verdad, yo el otro día la estuve escuchando y qué atrapante es escucharte, Quique, qué atrapante es escuchar a tus invitados, que por supuesto siempre tienen buenas historias que contar. Y ya saben también, por favor,
seguirnos en todas las redes sociales como @una historia antes de dormir. Por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.